Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Clarence Johnson, un hombre negro de 60 años, entró en el concesionario Silverline Motors con su viejo Lincoln Continental. Sus manos, ásperas por años de trabajo, temblaban ligeramente al sujetar el volante. Había ahorrado durante meses para reparar su coche, símbolo de su dignidad e independencia. Apenas había cruzado la puerta cuando el aire se densificó con una tensión palpable. Mark Whitman, el gerente de ventas, un hombre blanco de unos 40 años, lo miró con una sonrisa burlona. «Oh, probablemente querrás tirar esa pieza de hierro antigua en nuestro taller», dijo con voz cargada de desprecio. Detrás de él, varios vendedores y técnicos rieron, apenas conteniendo la risa. Clarence sintió que el calor le subía a las mejillas, pero intentó mantener la calma. «Mi coche necesita una revisión completa. Solo quiero un servicio honesto». Mark dio un paso al frente, chasqueando los dedos para llamar la atención de sus empleados. «Miren esto», dijo, señalando a Clarence, un anciano que cree que puede pagar nuestros servicios. Las risas estallaron en toda la sala, algunas burlándose de su atuendo sencillo, otras de su acento ligeramente arrastrado. Un vendedor, Kevin Daniels, se inclinó y dijo lo suficientemente fuerte para que Clarence lo oyera: «Tal vez deberíamos darle una escoba en lugar de una llave inglesa». Clarence bajó la cabeza, reprimiendo un escalofrío de ira. Sentía que esta humillación no era solo contra él, sino contra todo lo que había construido en su vida, su carrera, su dignidad y su orgullo. Sin embargo, tras sus ojos cansados se escondía una determinación que nadie en esta concesión sospechaba. Mientras Mark se alejaba riendo, Clarence dio un paso silencioso hacia el mostrador, prometiendo en voz baja que este día vergonzoso no sería el final de la historia. Tenía un plan, y cuando regresara, no sería él quien sufriría, sino ellos. Tras la humillación en el concesionario, Clarence Johnson regresó a casa con la mandíbula apretada y el corazón apesadumbrado. Su Lincoln Continental permanecía aparcado en el garaje, testigo silencioso de su frustración. Pero Clarence no era un hombre fácil de vencer. Sabía que la venganza no se lograba con ira pura, sino con estrategia. Esa misma noche, comenzó a planificar cada paso. Clarence había trabajado durante 35 años como consultor de gestión para empresas automotrices antes de jubilarse anticipadamente. Conocía las debilidades, las cuentas y, sobre todo, el ego de ejecutivos como Mark Whitman. Con una computadora portátil y un montón de notas cuidadosamente guardadas, comenzó a investigar la información financiera y las lagunas legales de Silverline Motors. Creó un perfil falso en línea bajo el nombre de David Reynolds, un misterioso inversor interesado en comprar una participación en la franquicia. Sus correos electrónicos estaban meticulosamente elaborados, y cada uno contenía detalles que demostraban que sabía de lo que hablaba, pero lo suficientemente vagos como para no despertar sospechas. Clarence sabía que la curiosidad y la codicia eran los talones de Aquiles de Mark y su equipo. Unos días después, Clarence, usando su identidad falsa, concertó una reunión con Mark Whitman. El director, halagado por el repentino interés de un posible inversor, recibió a Clarence con una sonrisa de confianza. «Señor Reynolds, espero que le guste lo que ve en Silverline Motors. Tenemos las mejores cifras del mercado». Clarence observaba en silencio cada movimiento de Mark, cada tic nervioso. Tomaba nota mental de cada empleado que se había reído ese día, de cada humillación sufrida. Sabía que un simple correo electrónico o una llamada telefónica no bastarían. Su venganza tenía que ser total e irrefutable. Mientras Mark hablaba, Clarence sintió una fría satisfacción. El viejo veterano humillado ahora estaba en una posición de poder, y pronto aquellos que se habían reído de él entenderían lo que significaba subestimar a un hombre decidido. Unas semanas después de su primer encuentro con Mark Whitman, Clarence, bajo el nombre de David Reynolds, había creado una discreta red de contactos e información. Tenía mentalmente a todos los empleados de Silverline Motors, sus fortalezas, sus debilidades y, sobre todo, sus pequeños secretos. Clarence primero le envió a Mark un informe de inspección financiera ficticio, que sutilmente destacaba ciertas irregularidades en la gestión de la concesión.
Las cifras fueron manipuladas con precisión para sembrar dudas sin que pareciera inventado. Mark, presa del pánico ante la idea de que un inversor serio pudiera descubrir fallas, comenzó a cuestionar sus propias decisiones y las de su personal. Mientras tanto, Clarence contactó discretamente con varios empleados clave, convenciéndolos de que, inocentemente, le proporcionaran información sobre sus ventas e inventario. Algunos, halagados por la atención de un posible inversor, estaban más que dispuestos a compartir sus cifras, sin saber que estaban contribuyendo al plan de Clarence. Pero Clarence no se conformó con manipular las cifras. Empezó a usar sus contactos en la industria automotriz para obtener reseñas y calificaciones anónimas de Silverline Motors, que luego presentó a Mark en forma de informes alarmantes. Comenzaron a circular rumores de clientes insatisfechos y prácticas cuestionables, sin que Mark lo supiera. Todos provenían del mismo veterano al que había humillado. Cada noche, Clarence revisaba sus notas, ajustaba sus correos electrónicos y planeaba el siguiente paso. Su objetivo era claro: poner a la franquicia en una situación en la que Mark y su equipo fueran vulnerables, mientras él mismo se mantenía limpio y discreto. Una mañana, Mark convocó una reunión de emergencia con su personal. La preocupación se reflejaba en su rostro cuando anunció: hemos recibido quejas de clientes y un posible inversor está preocupado por algunas irregularidades. Necesitamos revisar todo de inmediato. El personal intercambió miradas preocupadas. Kevin Daniels, quien se había burlado de Clarence desde el primer día, sintió un escalofrío de ansiedad. Por primera vez, el poder ya no estaba completamente en manos de Mark. Y en algún lugar, en silencio, tras la pantalla de su ordenador, Clarence sonreía, sabiendo que la primera piedra de su venganza acababa de caer. Unas semanas después de sembrar la duda y el miedo en Mark y su equipo, Clarence Johnson decidió que era hora de tomar medidas concretas. Todo estaba en su sitio. Mark estaba nervioso, algunos empleados desconfiaban unos de otros, y Clarence ahora tenía acceso a toda la información clave del concesionario gracias a sus contactos y a su falsa identidad de inversor. La primera medida fue sutil pero efectiva. Clarence, bajo el alias de David Reynolds, contactó con la sede central de la compañía automotriz y expresó su seria preocupación por la gestión de Silverline Motors. Unos días después, un inspector sorpresivo se presentó en el concesionario, exigiendo ver todos los registros financieros y operativos. Mark entró en pánico, incapaz de responder con rapidez a las preguntas directas del inspector, mientras el personal comenzaba a volverse en su contra. Pero Clarence no se detuvo ahí. Aprovechando el pánico, comenzó a manipular las comunicaciones internas. Envió correos electrónicos anónimos que revelaban errores inventados de empleados, creando un ambiente de sospecha y desconfianza. Kevin Daniels y varios otros técnicos fueron acusados injustamente de irregularidades o negligencia, y se desató el caos. Cada reunión, cada conversación en el concesionario, estaba ahora teñida de miedo e incertidumbre. Los empleados, que antes se burlaban de Clarence, se vieron víctimas del mismo ambiente que ellos mismos habían contribuido a crear. Mark, abrumado, empezaba a perder el control, mientras Clarence, desde su oficina en casa, observaba las reacciones como un maestro de ajedrez. Una mañana, Clarence hizo su entrada definitiva. Se presentó en el concesionario, esta vez bajo su propio nombre, con una sonrisa serena pero decidida. Mark, atónito al verlo en persona, balbuceó: «Clarence, ¿qué haces aquí?» Clarence respondió con voz tranquila pero gélida: «He venido a finalizar lo que comenzaste a ignorar, justicia para aquellos a quienes has humillado». Luego elaboró un expediente exhaustivo que detallaba todas las irregularidades, errores y manipulaciones que había acumulado, revelando pruebas irrefutables de su mala gestión a la sede central y a Mark. Ante la evidencia de sus propios errores, amplificados por la exageración, y el pánico alimentado por los rumores, Kevin y los demás empleados vieron cómo su mundo se desmoronaba. Ese día, Clarence tomó el control total de Silverline Motors, demostrando que incluso un anciano humillado podía cambiar las tornas y doblegar a quienes lo habían despreciado. La risa burlona del pasado había sido reemplazada por un silencio denso, lleno de respeto y miedo. A la mañana siguiente, Silverline Motors se sumió en una tensa calma. Clarence Johnson, ahora en posesión de todas las pruebas y con el apoyo tácito de la central,
convocó una asamblea general. Mark Whitman, pálido y tembloroso, se encontraba ante su personal, incapaz de ocultar su miedo. Clarence entró con la cabeza bien alta, rebosante de confianza. Todos los empleados que se habían burlado de él, Kevin Daniels, Sarah Linton y todos los demás, percibieron de inmediato que la dinámica había cambiado por completo. Clarence se sentó a la cabecera de la mesa, colocando su expediente frente a él como un juez listo para emitir su veredicto. ¿Te acuerdas de mí?, preguntó con calma. Algunos se rieron de mí, otros me ignoraron, pensando que solo era un anciano. Hoy comprenderás que nunca debes subestimar a alguien por su edad, color o apariencia. Abrió el expediente y proyectó en la pantalla todas las irregularidades, errores y manipulaciones internas que él y su alter ego, David Reynolds, habían acumulado. Cada empleado vio sus propios errores y mentiras expuestos, cada uno con pruebas claras. La tensión era palpable, algunos intentaron hablar, pero Clarence no les permitió interrumpir. Entonces llegó el momento decisivo. Clarence declaró: para restaurar el honor y la integridad de esta concesión, tomaré el control total. Y empezaré por despedirlo. Un murmullo recorrió la sala. Los rostros, antes arrogantes, se congelaron. Kevin Daniels, quien había sido el primero en burlarse de él, sintió que se le paraba el corazón. Mark Whitman intentó protestar, pero Clarence continuó: todo empleado que haya participado en la humillación, la falta de respeto o la mala gestión, queda despedido. A partir de hoy, ya no está autorizado a trabajar aquí. La conmoción fue total. Algunos rompieron a llorar, otros agacharon la cabeza en silencio. Clarence no mostró alegría ni excesivo resentimiento, simplemente impartió justicia con calma y precisión. Unas semanas después, el concesionario se transformó. Clarence había reclutado a un equipo competente y respetuoso, cuidadosamente seleccionado por sus valores y profesionalismo. Silverline Motors ya no era un lugar de burla y humillación, sino un espacio donde prevalecían el respeto y la dignidad. Clarence, mirando su Lincoln Continental, finalmente se permitió una sonrisa. El hombre que había sido humillado, ridiculizado y despreciado ahora había triunfado. Había demostrado que la paciencia, la inteligencia y la determinación podían revertir las injusticias más crueles. Y para aquellos que se habían reído de él ese día, nunca olvidarían el nombre de Clarence Johnson.